Bueno, tengo que introducir el resto del culto, el resto del programa. He estado dándole vueltas a mi mente si lo que voy a darles es la justificación o lo que voy a hacer ahorita es una patética súplica de que por favor se sumen a este proyecto. Digo patética porque creo que me gustaría más dejar a uno de los predicadores más jóvenes, quizá mi hijo, que les entusiasmara a que yo dirigir esto. Pero en fin, la verdad es esta. Yo no sé si haber estudiado ingeniería fue bueno para mí o fue malo. Hablo de mi vida ministerial, porque los números siempre están ahí aterrorizándome, entrometiéndose en una vida de fe. Y los números arrojan que hoy por hoy somos un poco más de 1000 personas en la iglesia presencial. Talo, te vas a incomodar con la introducción porque esa no te la dije. Si estás cómodo ahí, bien, y si no, allá. Es que es cómodo ese sillón, ¿verdad? Les decía que los números demuestran que hoy por hoy la iglesia presencial somos un poco más de 1000 personas y que los que son parte del club de lectura apenas 60. Los que se conectan. Me dicen los expertos que el número no debería preocuparme porque muchos lo ven en diferido o como sea, pero para mí ese es un número muy bajo en comparación a los 1000 del modo presencial. A esto le debo sumar que me tomé el tiempo de preguntar a muchos, haciendo eco de que terminábamos la Biblia en 1 año, en 2 años, y que había que lanzar un nuevo formato. Entonces descubrí que la verdad es que muchos de ustedes ni son parte del club de lectura, ni son parte del programa. No me estoy quejando esta vez, más bien quizás es una disculpa, porque el club de lectura en el formato anterior nació para la pandemia, para la cuarentena. Y para los que nos escuchan de otros países, la cuarentena para hoy por hoy, al menos aquí en San Salvador, queremos creer que es cosa del pasado, porque hay mucho alivio al respecto del virus. Eso hace que muchos regresen más tarde a sus casas, que estén muy atareados, que ya no tengan tiempo para seguir las guías, para leer la cantidad que enviamos de material, y que yo me sentí que he estado siendo ingrato, enviándoles mucha más cantidad de la que podrían ustedes consumir. Así es que todo eso me hizo hacer censos, no formales, pero averigüé. No puedo decir que hice una investigación de mercado, pero sí tengo una mejor apreciación ahora. Y lo que confirmé es que había que hacer cambios. Entre esos cambios, el primero que deben todos saber, y no he empezado todavía, no hemos empezado el club, es que a partir de hoy el programa ya no se va a transmitir 5 días a la semana, sino 4. Y lunes y viernes se va a transmitir a las 9 de la noche, no a las 8. Me disculpo con los que se conectan de otros países, que no es un número despreciable. Son un poco más de 30 personas que del extranjero
son frecuentes en el programa, sino permanentes. Y quizás a ustedes, los que me están viendo en otros países, esto les va a chocar debido a que sus costumbres, sus horarios, las disculpas. Pero la razón de estos cambios es alcanzar más personas a nuestro Señor Jesucristo. Cambios que debo confesar para mí están siendo difíciles y por eso un poco más nervioso de lo usual. Debo recalcar, tener 60 personas en el programa que teníamos no es un número que nos haga sentir tristes, nos hace sentir más que agradecidos con el Señor. Pero queremos alcanzar a más personas, queremos que esto sea un instrumento, que sea herramienta para ustedes y ustedes poderla usar para alcanzar más personas al Señor Jesucristo. Y por ello, después de escuchar a muchos, lo único que sí estaba bien claro es que teníamos que hacer cambios. Así es que ya he dicho el primero, lunes y viernes 9 de la noche, miércoles y jueves en el culto. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Parecido a esta noche, no igual, parecido. De modo que todos puedan ser parte del club de lectura, me refiero a todos, a la iglesia, y que esto pueda ser una herramienta que todos ocupen. He pedido que dejen las luces apagadas de ustedes, me refiero a los que están en el templo, porque así no les veo si están felices, molestos o dormidos. Entonces mis nervios pueden caminar sin mucha presión. Si alguno de ustedes dice, pastor, pero ¿por qué justificar? ¿Por qué explicar? Les dije, a lo mejor es una patética súplica de decirle a la iglesia, apoyamos este proyecto como un método evangelístico. Es que en realidad he descubierto que mi preocupación son tres. La primera es mi miedo al fracaso. Pero es que los que me conocen de años dirán, eso nunca le preocupó. Cuando tenía 25 años no me preocupaba. Ahora con 50 y los que ya tienen mi edad, y Dios nos ha permitido ver que algunas cosas caminan bien, pues como que nos da mucho miedo cambiarlas y concluir que a los 50 años decidimos hacer las cosas mal. Así es que eso fue como, sin dejar de mencionar mis debilidades. La psicología dice que yo tengo un síndrome con el cual estoy tratando, que una de sus grandes debilidades es el miedo al fracaso. Así que estoy batallando con eso, pero hay una segunda razón que ahora se la tengo que explicar a mi hijo frente a todos. Ayer Talo me dijo, reprochándome, reprobándome, no me estoy quejando, me dijo que porque estaba escuchando ese programa, porque en realidad es un programa no bíblico, no edificante espiritualmente, sino más bien debería decir político pagano, si vamos a encapsularlo. Yo sonreí y le dije, Talo, no es el único que escucho. En realidad vos me reprochaste hoy, pero Jenny me reprocha y me reprueba recurrentemente, porque también leo y escucho mucho a los estoicos. Leo y escucho mucho a los existencialistas y otras cosas más que ni son edificantes ni tienen nada que ver con el programa espiritual. Son puros caprichos académicos de este inútil predicador. Ahora, sé que mi hijo estaba buscando la razón de mi necedad y él mismo me dijo, es que ya no te desafía ningún otro predicador para que ocupes el tiempo en ellos. Y ahora me he quedado dando vuelta en lo que me dijiste, Talo, y he concluido que tenés razón. Después de haber escuchado a David Platt o leído
a Spurgeon, a Lewis, a Sanders, a Wiersbe, a MacArthur y a todos los que el club de lectura me volvieron su estudiante, su discípulo. ¿Y cómo voy a querer escuchar algo menor en comparación a ellos? Entonces, obviamente, en el idioma hispano, sin yo querer discriminar o restarle mérito a los predicadores, estos predicadores me han envenenado. Lo digo en forma correcta, no, en forma ilustrativa. Me han vuelto dependientes de ellos, pero ellos no predican en español. Y mi inglés, si es que eso es inglés, no es suficiente para seguirlos en inglés. Total, estoy ahí yendo por un lado y por otro, leyendo, satisfaciendo curiosidades. ¿Que por qué les digo esto? Una vez más para justificar. Me he incluso vuelto, seguidor es la palabra, seguidor de un vendedor. No, si no he empezado, ¿para qué me pones ahora el semáforo? ¿Para qué me he vuelto seguidor de un, ¿qué es? ¿Influencer? ¿Youtuber? ¿Quién sabe? Que su fuerte es ser vendedor y yo no vendo nada. Pero me apasiona sus técnicas, no su modo de hablar, pero sí su filosofía. Y uno de estos días, él estaba discutiendo con alguien que es parte de su negocio y le dijo, ¿y por qué no se te ocurrió a ese producto ponerle un chip con un GPS que todo el mundo lo pagaría? Venís con lo mismo. Y eso me dejó una vez más pensando, wow, si yo no hago cambios radicales, pues esto no va a provocar un cambio. Esto para mí es como dar un paso atrás, lo confieso. Yo quisiera que en lugar de hacer esto, formáramos un grupo en donde en lugar de hacer lo que vamos a hacer, nos propusiéramos en lugar de leer la Biblia en 2 años, la leemos en 1 año. Y en lugar de leer un libro creo que envío 5 páginas cada día, les propongo leer 2 libros por mes. Yo con eso me sentiría muy animado. Pero ya sé que muchos me dirían, con que no lo hemos seguido con uno, y otros me dirían, póngase otro chip, pastor, se volvió loco. Así es que yo estoy intentando cambiarme el chip, pero ¿con qué afán? Que a pesar de que no manejo la tecnología, ni me gusta, ni me atrae, ni la deseo, la tenemos que usar. Y la tenemos que trasladar para alcanzar más personas al Señor. De hecho, me han pedido los que están tras estas cámaras que incluso debo grabar todos los días un devocional de 2 minutos con mi rostro. Y ya hice el primero y cuando yo me veo, digo, me veo tan feo. Yo no me quiero escuchar, pero me dicen que hay que hacerlo. Bueno, dado esta patética súplica de que se sumen, debí empezar mejor pidiéndoles que oren con nosotros y que pidamos al Señor que todo este cambio sea para su gloria y que funcione. Por favor, inclinen sus rostros y oramos. Señor, rogamos tu bendición en esto y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo abriendo más puertas y llegando a más personas. Glorifícate y permítenos que otros vengan a tus pies. En Cristo Jesús lo rogamos.
Amén. Bien, el programa a partir de hoy va a tener 3 particiones. Esas 3 particiones están divididas en ¿qué está haciendo la iglesia? Va a ser un tiempo en donde vamos a platicar. Vamos a tener siempre un invitado, vamos, Talo, este servidor y alguien más. Y vamos a contarles lo que pasa en la iglesia. Una segunda partición que es donde vamos a estudiar el libro bíblico. Y la tercera partición es que vamos a compartir el libro a fin. Pero vamos a ir por partes, porque lo primero que enviábamos en la guía era memorizar el verso, que me imagino todos ustedes lo saben de memoria. Estoy siendo sarcástico, ya sé que ni saben cuál es el verso, aunque lo dije el 31 y lo envío en las guías, muchos no lo han visto. Así que a partir ya de hoy ustedes lo van a recibir en otro formato. ¿Cuál formato? El que ahora van a ver aquí en pantalla. Correlo, pues. No te puedes aprender el verso a memorizar porque es tan largo. No hay problema, hay una manera de hacerlo fácilmente. Así que empecemos. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene. Fácil, ¿verdad? Solo con escribir 4 o más veces en un papel el verso te lo aprendes. Ahora ya no tienes excusa, apréndelo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. La segunda parte no es la primera todavía de nuestro programa, es esas entrevistas que vamos a tener. Para ello les damos la bienvenida a hermana Evelyn. Para los que no le conocen, ella es la directora del colegio y como ya dije antes, queremos contar cosas del quehacer de su iglesia. Evelyn, como sos cercana a mí, hoy podés quitarte la máscara. Así que buenas noches, que el Señor les bendiga. Y vamos a platicar del colegio. ¿Por qué? Ya pronto verán la importancia de esto, pero antes el video que tenés listo, porfa. La Iglesia Evangélica El Dios de Israel es uno de los ministerios de la Capilla, el cual abrió sus puertas en el año 2001 como una nueva propuesta académica basada en la formación de valores. A la fecha el Señor ha permitido la graduación de 16 promociones y para este 2022 la institución está lista para atender a su población estudiantil brindando educación inicial a bachillerato en las modalidades presencial y virtual. Su formación se basa en la educación con valores cristianos y ha sido hermoso ver a jóvenes del colegio involucrándose en viajes misioneros y actividades espirituales donde se busca compartir con las personas más necesitadas. Si desea una educación integral con valores cristianos, instalaciones amplias y un ambiente seguro, el Colegio El Dios de Israel es su mejor opción. Bueno, aunque parece minutos de publicidad, estamos distantes de querer hacer publicidad en este espacio. Hemos platicado con Evelyn que nuestra más grande súplica al Señor para este año es que el colegio se involucre y se convierta en un ministerio de la iglesia. Porque tiempo atrás ha sido como un departamento de la iglesia en donde no hemos tenido el vínculo espiritual que hubiéramos querido siempre. Pero hay cosas que toda la iglesia ahora debe unirse a orar. Queremos empezar por saber, ¿va a haber escuela presencial o no va a haber? ¿El virus nos va a dejar, no nos va a dejar? ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? ¿Hasta dónde hay alcances? Pues por el momento el Ministerio de Educación no se ha pronunciado. No han dicho nada. La última circular que tenemos es pégate que, un poquito el micrófono. La última circular que tenemos es que seguimos con la misma modalidad semipresencial y virtual, ¿verdad? Así como presentamos el proyecto de
del retorno a clases, así estamos para este año. Eso significa que el que quiera venga y el que quiera no venga. De hecho, nosotros como colegio en estos 2 años nos quedamos nada más virtual. El año pasado, a petición de los padres que tenían temor de enviar a sus hijos, nos obedecimos a los papás y solamente venían una vez por semana. Ya este año nosotros nos incorporamos porque tenemos que reiniciar, ¿verdad? Es importante recalcar eso. Les tuvimos que hacer caso a los papás. Lo que sucede... No, o sea, el gobierno dijo abran. Sí, de hecho, la mayoría de centros Están abiertos. están abiertos. Y yo he de visto lunes un a montón de viernes. escuelas, pero sobre todo escuelas. Sí. No, también colegios. Sí, no, de que están lunes a de par en viernes. par. Sí, y lo que se hizo fue que horarios graduados, ¿verdad? Y tenían que ir. Nosotros no, nosotros lo que hicimos fue un censo por el temor que los papás tenían que sus hijos se fueran a enfermar estando en el aula, ¿verdad? O sea que debo decir que nuestra población, los papás, es un grupo exigente que dijo no vamos. Pues no así exigente, que no, ¿verdad? Igual Sino no que- fueron. Sí, no. De hecho, el día viernes era muy triste que solamente venían 40, 35 niños a ¿De toda la cuántos? población de 260 niños, solamente venían un 8 o 10%, ni el 10% venían, hay días, que O era sea que triste. teníamos 260, teníamos el año Teníamos, anterior sí. 260 niños matriculados y solo un día a la semana y solo venían 30. Y hay días que solo 15 o solo 12 y era bien triste y tampoco Pero se es que- conectaban. pero es que el pastor es el que daba el mal ejemplo. Sí, y ante eso nosotros tampoco le hemos obedecido al pastor para este año. Nosotros a los papás les estamos, y los padres nos están pidiendo el retornar al aula. Y en Entonces, conclusión, ¿qué vamos a hacer? estamos lunes, miércoles y viernes en horario normal. Lunes, miércoles y viernes, horario De normal. 7 a 12:30, ¿verdad? Y martes y jueves nos quedamos en la parte virtual. Ahora bien, hay padres que dicen, mire, yo no voy a enviar a mi hijo, pero de eso solo serán sus 8 o 10 papás, ¿verdad? Que no los quieren enviar por Escuchado temor. que ya no los aguantan. No, ya no los quieren tener en casa, ¿verdad? Es más, nos están pidiendo club de tareas, nos están pidiendo guardería, nos están pidiendo de todos los tipos de proyectos que tengamos para tenerlos acá en el colegio, porque ellos han sentido estos 2 años la ausencia de estar en el Bueno, aula. esto significa que el desafío espiritual es todavía mayor para Sí. nosotros, Sí, porque esto va a significar abrir puertas, sí, tener 200 niños aquí cuando menos, lo que eso implica, pero lo estamos viendo esta vez como un llamado espiritual. sí. De hecho, nosotros hoy nos reuníamos con toda la planta docente y ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces El hay tiempo, emoción. no hemos perdido el tiempo porque en este tiempo atrás igual la palabra de Dios les ha llegado, las clases cristianas han estado ahí, pero no es lo mismo como tener al niño en el aula y hacer el discipulado, ¿verdad? Mira, yo debo decir esto hoy frente a toda la congregación, para vergüenza mía. A pesar de que mi esposa ha estado ahí peleando con Génesis, cada vez que está en clases, ella enciende la computadora, la cámara, pero aquí a la izquierda tiene otra. Sí, todos. Y bueno, habían ocasiones que yo la encontraba jugando con los perritos y yo le decía, ¿y que no estás en clase? Educación física, me decía. Sí. O sea, tenía educación física con los perritos. De hecho, fue un reto para todos y eso a nivel mundial, no solamente en nuestro colegio, ¿verdad? Adaptarnos a una nueva modalidad. Gracias a Dios, la iglesia brindó los recursos para que nosotros pudiésemos llegar. ¿Cómo querés que la iglesia se involucre? Orando y aquellos que agradecerles a los que han confiado a sus hijos en nuestra institución, ¿verdad? De que desde pequeñitos los han inscrito y aquí están. Hablábamos con Efraín que son 17 promociones las que hemos graduado, muchos médicos, abogados, muchos profesionales. ¿Sí? Sí, y es la satisfacción que como colegio nos da cuando ellos vienen y dicen, mire, ya me gradué, estoy en X clínica o cualquier cosa, aquí estoy a la orden. Y es el trabajo que como ministerio hemos hecho, ¿verdad? Porque se recuerdan de su iglesia y la formación que se les dio. Ahora, hoy vamos con el ímpetu además evangelizador.
Sí. de que cuanto niño esté ahí, pues debemos Sí. presentarle la palabra. Así es que a los hermanos pedirles sus oraciones, ¿verdad? Sus oraciones por ¿Cuándo cada uno de los empiezan? padres, 26 de enero. 26 de enero. Sí. Me imagino que el gobierno no se ha expresado porque está Ayer esperando. dieron un comunicado el viceministro que apertura el año escolar el 31 de enero. Ay. Pero sí, pero es el viceministro, ¿verdad? Y a las instituciones no nos han pasado Es que me circulares imagino ni nada. que están esperando qué va a pasar en los primeros 15 días a consecuencia de las fiestas. Sí. Si va a haber un rebrote o algo parecido. Sí, pero sí, el año escolar se apertura, muchos inician el 17, otros el 20, Bien. y nosotros sí, el 26 de enero, las puertas están Cada abiertas. programa nosotros vamos a presentar algo que la iglesia está haciendo. ¿Para qué? Para que nos sumemos como congregación. Tenemos tanto que contar que cuando yo veo las fotos o voy a las misiones o lo que pasó con los niños de Campo Blancos, nadie sabe eso, solo los Fue profesores que lo maravilloso. atendieron. Y fue hermoso aquí. Y la iglesia no sabe eso. ¿Fue qué día? El Fue 20. domingo, el domingo anterior, 120 niños que no venían a la iglesia por la pandemia, y ese día estaban felices de estar acá en la casa de Dios. Gritaban. Sí, Increíble, felices de que habían vuelto a la casa del Señor. Y como iglesia no sabemos eso. Me incluyo, ¿saben? Porque yo me di cuenta, porque era domingo. Entonces estaba tan cansado que me quedé dormido. Ellos me despertaron y dije, ¿qué pasa aquí? Y salí molesto, por cierto. ¿Por qué me despiertan? Y voy viendo ese escenario y ¡wow! sí, fue de bendición tanto para los niños como los papás, ¿verdad? Nos queda 2 minutos. La actividad evangelística grande que la iglesia va a hacer en enero. La actividad evangelística, Está ahí. el viaje al Exacto. Sí, les invitamos que aparten el 5 de febrero toda la familia y que lleven inconversos a tener un convivio de recreación, ¿verdad? Y que pasemos Día de campo. día de campo. Próximo ¿verdad? sábado, 5 Bueno, día de febrero. campo, y los jóvenes van a subir, Es que va a haber Running Day. ¿verdad? Los más jóvenes, caminata al cráter del volcán de Santana. Los menos jóvenes, a las faldas del volcán de Santana. Y los camino al cielo. Nos vamos a quedar orando y leyendo la Biblia. Exacto, orando en la planicie. Ahí les voy a hacer compañía. Ahora, el sitio, para los que no lo conocen, es bellísimo, es enorme, cero riesgos de la pandemia porque es abierto, es una montaña. Y tienen la oportunidad de pasar un día con su familia, a la vez la oportunidad de hacer evangelismo, llevar a alguien Y los inconverso, inconversos van a porque querer. van a haber actividades para todos. Gracias, ¿verdad? Evelyn. Bueno, gracias a por ustedes, apoyarnos. bendiciones. Y ahora corrieron los primeros 10 minutos del programa, que era presentarles lo que la iglesia está haciendo. Y eso va a suceder lunes y viernes, y por supuesto simultáneamente aquí en los días de culto. La segunda partición es lo más importante, a mi gusto, es la parte de la lectura de la Biblia. Talo, ahora sí, corres por favor. Hoy comenzamos a leer el libro de Génesis. Sí, sé que me van a reclamar y me dirán, los pocos que sí siguen las guías, pero pastor, nos envió la tercera carta de Juan. Sí, porque a propósito íbamos a aperturar. Entonces, todo lo que vamos a hablar ahorita, ustedes todavía no lo han recibido. Lo van a recibir en el club de lectura inmediatamente este culto termine. Van a recibir las guías de este día, van a recibir el video, no sé qué más van a recibir. Pero ¿cuál es la diferencia con los días anteriores? Ya no son guías de 10 preguntas complicadas. Ahora van a ser 5. Y van a ser más bien preguntas en donde queremos que todos sean parte. De hecho, Talo, y voy a usar mi teléfono aquí frente a todos para recalcar que ni modo, vamos a tener que usar la tecnología. Así que, ¿sabes qué? De las 5 no te voy a preguntar cuál querés responder. Mejor te voy a preguntar, no te voy a decir yo cuál querés responder. Decime cuál te gustaría responder. Ok, pero
Sí, por favor, si encienden las luces. Ajá. Este no trajo los lentes, entonces está peor. Pero bueno, dejémoslo. ¿No afecta a la transmisión las luces? No, no afecta. Que me sentía puro pollo aquí, que me estaban calentando. Y te veías también. Vamos a responder quién es el autor del libro de Génesis, porque no sé si ustedes se han fijado que Moisés no estaba vivo al momento de que se creó el universo. ¿Se dieron cuenta de eso? Moisés es el autor del libro de Génesis. Moisés es el que escribe cómo se creó el universo, pero él no estaba ahí. Tampoco estuvo ahí en la historia de Isaac, entonces ¿cómo lo obtuvo? Tenemos que recordar un poco de la historia de Moisés. Él creció como un egipcio, muy alejado de las costumbres hebreas. Él quizás no tenía idea de quién fue Josué en el principio de su vida, en los primeros 40 años. Ustedes recordarán que después huye al desierto y en su ida él se topa con la hija de un sacerdote de Elohim. Y no solo se encuentra con ella, sino que se casa con la hija del sacerdote de Elohim. Ustedes recordarán que es Jetro. Jetro tenía un templo y en aquel momento los templos no eran solo lugares de adoración, sino que también eran grandes bibliotecas donde se guardaban aquellas historias y específicamente, y esto es lo importante, se guardaban genealogías o en un español más nuestro, se guardaban los árboles genealógicos de las personas. Entonces, si yo quería saber quién era mi abuelo, yo iba a donde Jetro y le preguntaba, ¿tenés aquí la genealogía de mi familia? Jetro sacaba las tablas y las ponía. Bien, De ahí- hoy solo vamos a enviar 2 capítulos de lectura. Para los que me dijeron, es que pastor, manda 3, 4, 5 capítulos y yo no tengo hábito. Si en el primer capítulo estoy dormido, me decían. Entonces, no me estoy quejando, estoy diciendo que ahora va a haber menos contenido para que lo estudien mejor. ¿Cuál es el corazón del capítulo 1 y cuál es el corazón del capítulo 2? Corazón me refiero a la enseñanza principal, para que ahora que ellos vayan digan, bueno, trata de esto. Solo voy a terminar la idea. De ahí sacó 10 genealogías de Adán, Noé, de los hijos de Noé, de Ismael, etc. Y así es como recopilamos el libro de Génesis. Y algunas cosas las recibió del Pentateuco, o sea, algunas cosas del Pentateuco las recibió en el monte Sinaí. Hoy sí, el ¿Viste corazón cómo va a ser, cómo es del difícil capítulo 1. pasarse y reducirlo? Sí. Ahora sí, el corazón del capítulo 1, nosotros vemos que Dios se muestra a sí mismo como creador, pero no solo como creador, sino como un Dios de orden. No solo da la creación y la pone en un lugar en el tiempo y en el espacio, sino que Él muestra un orden en su creación. Él primero crea el hábitat, recordemos eso. Primero crea las aguas, divide el mar de la tierra, la luz de las tinieblas. Él crea el hábitat para los seres vivientes, después entrar al hábitat. No creó los seres vivientes y después el hábitat, sino que en su orden perfecto, Él creó el hábitat. Entonces, capítulo 1, corazón es creación y orden. Segundo, capítulo 2. Muestra la creación de amor de Dios. Hasta este momento Él ha mostrado que puede crear muchas cosas, pero había algo que le hacía falta a su creación y era un reflejo de su amor. Y ¿En qué concluís eso? porque dice, Dios se sentó y vio que todo era hermoso, Pero faltaba el hombre. pero faltaba un poco de sí mismo ahí. Okay. Y por eso es que dice Dios, creemos al hombre en nuestra imagen y semejanza. Ellos van a ser un reflejo de nuestro amor. Versos que te impactaron, uno por capítulo.
va a ser gracioso, pero en realidad me impactó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y el segundo? Y eso es porque hay una gran historia entre el verso 1 y el verso 2. Sí. El del capítulo 2 es el que termina con y se unirá el hombre a su mujer y dejará a su padre y a su madre. ¿Y por qué te impactó eso? aunque sea gracioso para algunos, qué buena ilustración, porque no la pactamos. La diferencia de las guías que vamos a enviar hoy es que vamos a provocar que la enseñanza sea entre usted y Dios, no entre los instructores y ustedes. O sea, el verso que le está impactando a Talo es probable que yo lo pase por alto, o viceversa. Ustedes tendrían que haber respondido los versos que el Señor les está hablando a ustedes. ¿Encontraste a nuestro Señor Jesús en alguno de estos capítulos? En los dos capítulos, A ver, casi dale. en todos los versos. Esto no lo encontré en ninguna parte, sino que a lo mejor fue revelación divina, pero en Juan capítulo 1 dice, el verbo era Dios y estaba con Dios. Y luego en el capítulo 1 de Génesis vemos que hay una participación de dos personas. Dice, y Dios dijo, hágase la luz, y después dice, y Dios hizo la luz. Entonces hay una doble participación, y Dios dijo que se hiciera, y después dice, y Dios hizo. Ahí está Jesús. Jesús nosotros lo vemos en la historia como el ejecutor de los propósitos divinos. En toda la Biblia nosotros vemos el ángel de Jehová que está ejecutando cada una de las cosas que Dios ha puesto por plan. Ahí encontramos a Jesús como sujeto de la creación, todo fue creado por Él y para Él. Ahora, en cada guía vamos a enviar, encontró a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús es el protagonista de todo este libro. Entonces, cada vez que lo estamos leyendo, usted en su devocional personal debe con especial atención buscarlo. Ahora, si no lo encontró, bien. Por eso las guías, como de costumbre, van a estar respondidas en la noche en sus cuentas, en sus WhatsApp, y listo. Ahora, el mensaje que el Señor te dio para este día. O sea, cada quien va a recibir de Dios su propio mensaje en la misma lectura. A diferencia del club anterior, en el mensaje es lo que Dios le está dando a usted mientras usted lee. El tuyo, resumilo en 3 palabras. Lo que el Señor te dijo hoy. Lámpara es a mis pies tu palabra. En Génesis, explícanos cómo. Lo primero que Dios hace es dividir la luz de las tinieblas. Okay. Para ordenar algo se necesita luz. Para Fantástico. ordenar nuestra vida necesitamos la luz que es la palabra de Dios en nuestra vida. Que cuál fue el mío, ya se los presento pronto porque me dijeron que lo tenía que grabar. Así es que hay también la oportunidad en este nuevo formato y les pedimos que nos manden sus preguntas vía audio, porque yo sé que no les gusta escribir. Entonces, pero hablar, audio, texto, ¿así se llama? En WhatsApp. Les es fácil y pedimos a varios amigos del grupo que está produciendo todo esto y de inmediato respondieron. De hecho, respondamos, ojalá, ya nos pusiste, pero bien, correla, voy a reducir tiempo del libro a fin y correme por favor las 2 preguntas que enviaron este día. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre en nuestra imagen. ¿De quién habla el Señor? Si escuchan la voz así es porque es uno de los extranjeros. ¿Cómo se llama? El hermano Triana, Roberto Triana, ya me acordé. ¿Qué decía la pregunta? Porque aquí hizo feedback y vos ibas a tener un micrófono ahí para ayudarnos. ¿Vos la escuchaste? Creo que decía, ¿con quién estaba hablando Dios cuando dijo? La Trinidad. Sí. Sí, ¿la querés responder?
Oh, dale. La pregunta tiene relación a que cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando en plural. Entonces la pregunta sería, pero ¿con quién puede hablar Dios? No le podía decir eso a los ángeles porque entonces los ángeles serían co-creadores y sería una blasfemia, una aberración, una herejía. No, esa es una demostración de la Trinidad. Dios le estaba hablando al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Ahora, no presenta la palabra Trinidad tal cual porque en la Biblia la palabra no aparece. La Trinidad se da por un hecho. Dios Padre le está hablando al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Eso es en Génesis 1:26. ¿Saben lo hermoso de esto? Nuestro Señor Jesucristo aparece desde el primer capítulo de la Biblia. El Espíritu Santo aparece desde el primer capítulo. Bien, ¿cuál es la otra? Porque se supone que Dios es un Dios de orden. ¿Por qué cuando Él creó la tierra se dio cuenta que estaba desordenada y tuvo que empezar a ordenar todo? Bien, A ese se le llama el punto y aparte más largo de la Biblia. Pero ¿sí escucharon la pregunta? Ok, yo no, pero ya sé de qué trata, dale. Y sí, es que tiene mucha lógica. Dice, y Dios creó los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra está desordenada. ¿Dios crearía algo desordenado? No. Lo que sucede es que es el punto más largo de la Biblia porque en ese punto hay millones de años. Satanás cae en el verso 1 y en el verso 2 viene y destruye la tierra. Recordemos que Dios lo encarceló en la tierra, la destruye. Bien, hasta aquí el tiempo para el libro de Génesis. La tercera partición de los 30 minutos corresponden al libro afín que hoy comenzamos también a estudiar. El libro se llama Satanás no es un mito. Y olvidé preguntar esto, pero quizás es oportuno preguntarlo aquí. A lo mejor vos tenés respuesta de eso. Si nosotros compartimos PDF al club de lectura, ¿es ilegal? No sé. Tampoco. ¿Hay algún abogado acá? ¿Alguien sabe? No, nadie. Es que tenemos un libro. El físico ya se acabó, pero sí tenemos el PDF por los que quisieran leerlo en digital. Entonces, no sé si es ilegal compartir eso, hermano. Los delitos de informática se llama así, ¿verdad? No aparece que sea delito compartir en PDF distintas lecturas. Ok, entonces pues lo compartís y firma. ¿Cuál es su nombre, hermano? No, que lo firme Efraín, que firme Efraín. Y si no, Efraín, envía al menos ahí cómo bajarlo, porque en realidad está colgado en internet, deduzco si está en PDF, para que los que no lo tienen, para los que no lo pueden comprar, pues, a ver, aquí me están diciendo ya, me están diciendo si sí o si no. Pero el que me dijo no sabe, así que no le voy a hacer caso. Vamos a hacer eco aquí del hermano. De todos modos, ponés cómo conseguirlo. Creo que compartir link tampoco es ilegal. La cosa es que pueda llegar a la mayoría. Pero hoy por hoy estamos nada más en físico. Está en internet, lo pueden bajar, está colgado, lo pueden hacer en forma personal y así nadie privarse. ¿Qué averiguaste del escritor que yo no sepa? A ver, contanos, porque la primera pregunta del libro es que ¿qué sabemos del autor? Pues, el autor es Oswald Sanders. Sí, lo que averigüé de Oswald, no sé si vos lo sabés, que él en realidad fue un director de un seminario de misioneros. No solo hizo más o escribió más de 40 libros del cristianismo o en el cristianismo, sino que él en realidad fue un director de seminario de misioneros. Me sorprendo tanto porque yo muchas veces, cada vez que lo hemos leído, lo siento más como un teólogo y no tanto como alguien misionero. Y lo otro, que fue un estadista. Sí. Fue un estadista y bueno, lo otro, y sí. Ahora, les diré lo que a mí más me impacta de Oswald Sanders. Que los grandes maestros referentes, valga la redundancia,
lo refieren. Warren Wiersbe a cada rato dice según Oswald Sanders. MacArthur según Sanders. Platt según... Wow, los grandes maestros hacen referencia a este maestro. Así que podemos decir, sin vacilar un poco, que es un maestro de maestros. Ahora, ¿sí leíste los primeros dos, liderazgo y madurez espiritual? Sí. Fabulosos. Para mí son manuales. Se los recomiendo, a este escritor. Y les cuento otra ironía, de esas anécdotas tristes para mí, de necedad. Yo conocí libros de Oswald Sanders en el barco, en Logos, porque los coordinadores de Logos me lo querían dar gratis, me lo dieron en gaseosa, en sorbete. Este buen libro, llévese unos 200. Llegué al colmo de que me regalaron 50 y no les presté atención. Los regalé. Y ahora estoy arrepentido y pidiéndoles perdón y diciendo, por favor, mándenme todo lo de Oswald Sanders. Así que esto como una pequeña expectativa a que leanlo. Por otro lado, no es uno de esos libros teólogos así bien teológicos, bien complicados, sino que más bien es un tipo devocional. Y el contenido que enviaré, el volumen que enviaré es cortísimo, para que así nadie vaya a rendirse porque dice que es demasiado, porque se quedó dormido, y menos hoy que el tema de Satanás es un mito. Puede andar Satanás ahí cerca, y si usted no lo lee, mejor despiértese. Bien, la otra que sí quiero que platiquemos a lo respecto, la treta más astuta de Satanás, según Sanders. La estrategia mayúscula de Satanás para destruir a la humanidad. Una de las cosas que Satanás ha tomado como su estrategia es hacer que creamos que no existe o que no es tan malo. Según Lewis, es que el diablo no existe o que si existe es la antítesis de Dios, lo cual es una herejía grave. Porque Dios no tiene antítesis. Quien tiene antítesis es el arcángel Miguel, es el príncipe o Gabriel. No me acuerdo. Uno de esos dos. Yo siempre confundo a Gabriel, lo confundo con Miguel. Entonces uno de esos dos es el príncipe de los arcángeles. Él es la antítesis de Satanás. No Satanás, antítesis de nuestro Señor. Y ahora, toma en cuenta eso muy serio, que Satanás ha logrado disfrazar los cultos que en la antigüedad eran literalmente cultos a Satanás, los ha disfrazado hoy día con algunas fiestas o con algunas prácticas que en el mundo moderno no son cultos a Satanás. Hablas de Halloween, por ejemplo. Halloween es una, que es literalmente es un culto a los muertos, es un culto a Satanás. Entonces, las personas se involucran en estas prácticas que nacieron en un culto a Satanás, pero dicen, no es Satanás. El ocultismo es solo moda, ¿me entienden? El demonismo solo habita, el poder de los demonios solo habita en aquellos que les tienen miedo. Mira, pero también la religión, ahora que decís eso, porque leímos primera de Juan y Juan dice que todo lo que niega a Cristo como Dios es del anticristo. Es otra forma como Satanás ha disfrazado el ocultismo. Sí, religiones que niegan a Jesús como Señor. Pero Sanders dice en estos capítulos que la iglesia está adormecida porque una vez más el ocultismo está expresándose abiertamente. O sea, ahora Satanás ya se presenta como Satanás. Pero la gente ha aprendido a no temerle. Es que tenemos varias ideas de lo que es Satanás.
Depende de la corriente filosófica que estemos siguiendo o que esté en boga en la actualidad, así es la percepción que nosotros tenemos de Satanás. En la era medieval, Satanás, ¿qué era? Era un cachudo con un tridente. En la era de Dante, Satanás era lo que Dante describía. Ahora, en nuestros días, ¿qué será Satanás? Bueno, llegaste a esa que era la pregunta 4. ¿De dónde sacó este mundo la imagen de que el diablo tiene cola, tridente y barba de chivo? ¿De dónde salió esa idea? ¿Me estás preguntando? Sí. Cris, estás preguntando. ¿Usted se durmió aquí? Es de la era medieval. Es creación humana. Filósofos, artistas. Pero el que la inmortalizó, sin duda, es Dante en la Divina Comedia. Es uno de los cuales. No dije una barbarie, ¿verdad que es de Dante la Divina Comedia? ¿Sí? Él fue el que la inmortalizó. Y la Biblia demuestra, y Sanders en este libro lo recalca, que esa es la idea más absurda y necia jamás imaginada. Porque Satanás es todo lo opuesto a ese personaje. Bueno, en la familia jugamos lotería el 1 de enero. Y uno de los niños de nuestra familia estaba leyendo los personajes y bien contento dijo, burlándose, y el diablito rojo con cola. Dice, porque así nos lo pintan. Pero la Biblia dice que ese es el ser creado más hermoso. Entonces pueden estar seguros que Satanás no tiene nada que ver con esa figura. Así es que si ustedes se enfrentan a algo muy bello, ese algo muy hermoso está muy cercano a ser Satanás. Y podemos estar seguros que lo último que vamos a sentir cuando estemos muy cerca de él es miedo. Vamos a sentir atracción. Sí. Así que si usted está enamorándose de alguien que no ama al Señor, no le busque la cola. Tridente y barba de chivo, tal vez, pero la barba, insiste aquí David. Bueno, pero usted tiene barba. Bien. Encendieron ya la luz roja y claro está que debemos respetar, sobre todo en internet, los tiempos. Mi devocional, lo que el Señor me dijo a mí hoy a través del capítulo 1 y el capítulo 2 está aquí. Y también les va a llegar a diario un devocional parecido. Pero cada quien debe escribir el suyo. Apaga las luces, por favor, y corres mi devocional. Buenos días, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos al Club de Lectura. Hoy, miércoles 5 de enero. Para nosotros es un día emocionante. Es un día de principios, de nuevos comienzos. ¿Por qué? Porque hoy arrancamos un nuevo formato del Club de Lectura. Y entre algunas de esas cosas nuevas, el equipo de producción me ha dicho que cada día yo debo enviar 2 o 3 minutos de la enseñanza más importante que significó para mí la porción de lectura, el corazón de esos 2 capítulos. El libro que empezamos a estudiar hoy es Génesis. ¿Por qué arrancamos por ahí? Porque es expectativa, un nuevo nacimiento. ¿Y quién nos emociona? ¿Quién nos anima con nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevo año? Sumado a eso, el libro del Génesis para mí tiene un triple significado. Digo triple porque ya por ser de la Biblia es un significado importante. Por ser parte del Pentateuco es importante, pero además el significado del nombre. Una época de oscurantismo en mi vida, en el que pensé que mis errores me habían llevado por una especie de abismo, de pocas esperanzas, y de pronto aparece Génesis en nuestra vida, en mi familia,
y descubrimos, mi esposa y yo, que Génesis significa un segundo comienzo, una nueva oportunidad. Wow, estábamos emocionados y esto me hace decirles que el capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, el corazón de ello para mí es recordar eso, que no importa el momento que usted o yo estemos pasando de tristeza, nostalgia, problemas, aflicciones, en Cristo siempre hay una nueva oportunidad y siempre hay esperanza. Abra en su Biblia Génesis capítulo 1, capítulo 2, corrobore lo que estoy diciendo, siga nuestras guías y recibamos esas promesas que están en la palabra del Señor. Gracias por estar con nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Buen día a todos. Contacto con nosotros, ustedes al día solo van a tener 2 o 3 minutos de ese devocional. Claro está, más la guía. Lo que nosotros les estamos animando es a que pasen 30 minutos con el Señor, abriendo su palabra. Y solo voy a enviar 2 capítulos cada día. ¿Para qué? Para que no tengan que correr, que no tengan que satisfacer una meta intelectual, sino que realmente puedan meditar y puedan preguntarle al Señor el mensaje que Él tiene para su vida. Quizá y solo quizá, en lugar de compartir el devocional que nosotros vamos a enviar, ustedes hacen el propio y se lo envían a su hijo, a su abuelita, a su pareja y le dicen: mira, el Señor puso esto en mi vida y estos son los 2 versículos con los que el Señor me impactó. Usar 30 minutos de su día para intimar con nuestro Dios es lo mejor que usted puede hacer en su vida. No usar esos 30 minutos es lo más grave que usted puede hacer. Pero es decisión de cada quien. Inclinen sus rostros y nos despedimos. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos que el esfuerzo o proyecto de los que están empujando esto signifique motivar a tu pueblo a volverse lectores asiduos de tu palabra, a querer leer, a querer devorar el capítulo 1 y 2 de Génesis, a querer llegar esta noche y decir: no voy a dormir si antes no leo. Son solo 2 capítulos. Y voy a intentar leer y corresponder esas guías, entenderlas. Señor, y si hay alguien en medio nuestro sin Jesús, te ruego tu Espíritu toque su corazón.